Melissa montó el trípode, puso el temporizador y se apresuró a volver a la mesa. Jonathan le pasó el brazo por los hombros y esbozó su característica sonrisa, con la comisura de los labios ligeramente torcida. Un flash iluminó su pequeña cocina, donde celebraban su 5º aniversario de boda. Jonathan sacó una pizza del horno, quemada por un lado. Nunca había sabido cocinar, pero hoy había insistido en hacerla él mismo. Melissa reprimió una risita al ver cómo su marido intentaba cortar la masa inflexible. «Sabes, casi consigo pasar de aquella boda». Melissa dio un sorbo a su vino, observando los reflejos ámbar en la copa. El cliente era difícil, seguía posponiendo y posponiendo la sesión. De repente me llamó y me dijo que necesitaba un fotógrafo, porque su antiguo fotógrafo estaba enfermo. Jonathan asintió. Se sabía la historia de memoria, pero siempre disfrutaba escuchándola. Se habían conocido en aquella boda. Él era el padrino del novio, ella la fotógrafa invitada. Y me fijé en ti en el aparcamiento. Jonathan rellenó su vaso de vino. Estabas descargando el equipo del coche y el viento te revolvía el pelo. ¿Recuerdas lo fuerte que soplaba el viento aquel día? Melissa recordó. Recordó que intentaba arreglarse el pelo largo, que había hecho una mueca intentando sujetar la cámara y apartarse los mechones de la cara al mismo tiempo. Y entonces apareció él, alto, con un traje gris oscuro, y le entregó en silencio una cinta para el pelo. «Llevas toda la noche rondándome a propósito». Melissa acarició la mejilla de su marido. «Claro que ha sido a propósito. ¿Crees que me interesaba tanto hacerme una foto?» Ambos rieron. Jonathan realmente había estado encontrando razones para salir en la foto toda la noche. Ya fuera con el novio, la novia, los invitados, estaba en todas partes donde Melissa trabajaba, y cuando ella estaba recogiendo el equipo, él se acercó y le pidió su número de teléfono, aparentemente para reservar una sesión de fotos. Nunca pidió una sesión de fotos, pero llamó al día siguiente y la invitó a cenar. Melissa recordaba aquella velada con todo detalle. Un pequeño restaurante con lámparas rojas, pausas incómodas en la conversación que, de algún modo, no le molestaban en absoluto. Jonathan había hablado del negocio familiar que había montado su abuelo, una pequeña empresa de repuestos de automóviles, de cómo su padre la había convertido en un negocio serio, de sus planes de llevar la empresa al siguiente nivel. En ese momento supe que eras especial. Melissa acarició la mano de su marido. No hablabas de negocios como el hijo mimado de padres ricos. Te apasionaba este negocio. Y me di cuenta de que eras especial cuando empezaste a hacer preguntas sobre fabricación. La mayoría de las chicas bostezaban a la segunda frase. Jonathan acercó a su mujer. La primera cita se alargó hasta medianoche. La segunda cita tuvo lugar al día siguiente. Una semana después, Jonathan llevó a Melissa a conocer a sus padres. Los Spencer vivían en una gran casa en las afueras. Melissa recordaba lo nerviosa que se había puesto al subir las escaleras, pero Martha Spencer, una mujer elegante y de mirada perspicaz, la había saludado tan afectuosamente como si la conociera de toda la vida, y Henry Spencer, un hombre corpulento de ojos amables, había estado preguntando por la fotografía toda la tarde. «Papá sigue presumiendo de tus fotos», sonrió Jonathan. «Dice que ningún fotógrafo puede captar el momento así». Melissa sonrió. Le encantaban los padres de su marido. Todos los domingos se reunían en su casa para comer, una tradición. Martha preparaba su característico pastel de manzana y Henry sacaba el vino especial. Hablaban de negocios, hacían planes, discutían de política. «Por cierto, ha llamado mamá. Va a pasar el fin de semana». Jonathan cogió el teléfono. «Es el cumpleaños de papá. ¿Lo has olvidado?» «Claro que no. Ya he preparado un regalo, un álbum de fotos con imágenes familiares del último año». Jonathan asintió con aprobación. Sabía que su padre apreciaría un regalo así. Henry Spencer era un hombre sentimental, aunque intentara ocultarlo. Melissa miró a su marido. No había cambiado mucho en 5 años de matrimonio.
la misma ligereza, la mirada cálida de sus ojos castaños, las arrugas apenas perceptibles en las comisuras de los labios. Solo su pelo se había vuelto gris en las sienes, pero le sentaba bien. Recordó su boda, una boda pequeña, solo para los más allegados. Martha había llorado, Henry había hecho un brindis, secándose los ojos con el pañuelo de vez en cuando, y estaban allí de pie, cogidos de la mano, y parecía como si el mundo entero existiera solo para ellos dos. ¿En qué estás pensando? Jonathan le tocó el brazo. En nosotros, en cómo acabaron las cosas. La atrajo hacia sí y le acarició la cabeza con la nariz. Su camisa olía a su perfume favorito, ácido y amaderado. Melissa cerró los ojos. Eso era todo, simple felicidad conyugal. Una noche tranquila, una pizza fracasada, una copa de vino y la persona más cercana y querida a su lado. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, una fina lluvia otoñal. Las gotas repiqueteaban en los aleros, creando un acogedor ruido de fondo. En noches así sientes con especial intensidad lo afortunado que eres. Cuánto significa tener tu casa, tu puerto, donde siempre eres bienvenido y te entienden sin palabras. ¿Terminamos de ver esa serie de televisión?, sugirió Jonathan. Melissa asintió. Sabía que en media hora él estaría dormido con la cabeza en su regazo. Ella le pasaba los dedos por el pelo y pensaba en que no quería que nada cambiara en sus vidas, que las cosas siguieran como estaban, sencillas, cálidas, reales. En la recepción de Spencer Auto Parts colgaba una vieja fotografía en blanco y negro de un joven Henry Spencer dándole la mano a su padre delante del pequeño taller. Jonathan se detenía a menudo junto a la foto, mirando el rostro decidido de su padre. Por aquel entonces, en los años 70, nadie creía que el pequeño taller familiar se convertiría en un negocio serio de piezas de automóvil. Su abuelo murió pronto, de un infarto en pleno taller. Henry solo tenía 25 años cuando se hizo cargo. Ahora, casi 40 años después, la empresa ocupaba todo un complejo fabril y daba empleo a más de 300 personas. Jonathan, ¿estás soñando despierto otra vez? La voz de su padre le sacó de sus cavilaciones. Henry estaba en la puerta de su despacho, sacudiendo la cabeza. Pasa, tenemos que hablar del informe trimestral. A Jonathan le encantaba el despacho de su padre, espacioso, con enormes ventanas y muebles de roble macizo. Todo respiraba la historia de la familia. Había certificados y diplomas en las paredes y estanterías con muestras de productos de varios años. Las ventas han subido, dijo Henry dirigiendo el monitor hacia su hijo. Pero te estás dejando llevar demasiado por la publicidad. Mira estas cifras. Estamos gastando el doble que el año pasado. Papá, no puedes quedarte quieto. El mercado está cambiando, la competencia está avanzando. Si queremos que la empresa siga adelante, tenemos que pensar en el balance, interrumpió papá. No construí este negocio sobre palabras bonitas, sino sobre la calidad del producto y una gestión sólida. Jonathan contuvo un suspiro. Este argumento se había repetido una y otra vez. Su padre pensaba que cualquier cambio era peligroso y se aferraba a métodos probados. Él mismo había sido una vez un innovador, el primero de la ciudad en introducir la gestión informatizada de la producción, en arriesgarse a pedir un gran préstamo para adquirir nuevos equipos. Por cierto, mamá me dijo que te dijera que no te olvidaras de la cena del miércoles. Se ablandó Henry al ver la decepción en el rostro de su hijo. Vendrán los Harrison. Quieren hablar de una posible asociación. Martha Spencer era la diplomática tácita de la familia. Era la anfitriona de esas cenas de negocios BI en las que se negociaban contratos importantes mientras se tomaba una copa de vino. Era capaz de limar las asperezas entre su marido y su hijo, de encontrar un compromiso en las situaciones más difíciles. Después del trabajo, Jonathan solía ir de camino a casa de sus padres.
Martha siempre le recibía con productos recién horneados y noticias locales. Lo sabía todo de todo el mundo. ¿Qué hijo había ido a la universidad? ¿Qué hija se había casado? ¿Quién había abierto un nuevo negocio? Has adelgazado, decía habitualmente, mientras le daba a su hijo otro trozo de tarta. ¿Está Melissa completamente abrumada con sus sesiones de fotos? Quizá deberíamos contratar a una asistenta. Mamá, nos las arreglamos, sonrió Jonathan. Además, a Melissa le encanta cocinar. Martha negó con la cabeza. Pensaba que su hijo se merecía lo mejor. Cuando Jonathan trajo a casa a una simple chica fotógrafa, muchos conocidos se quedaron perplejos. Esperaban que el heredero de Spencer Auto Parts eligiera a alguien de su círculo, pero Martha aceptó de inmediato la elección de su hijo. Tiene carácter, le dijo a su marido tras conocerlo. No es el tipo de persona que va a sentarse en el cuello de su marido rico. Henry estuvo de acuerdo. A él también le gustaba Melissa, sobre todo porque se interesaba mucho por la historia de la empresa y preguntaba por la producción. Tal vez fuera porque él mismo había hablado una vez apasionadamente de piezas de automóvil a su futura esposa. Todos en la empresa sabían que el joven Spencer no había conseguido una plaza a dedo. Empezó con unas prácticas en el taller como estudiante, luego trabajó en el departamento de ventas y aprendió a fondo la producción. Henry era un maestro estricto, nada de favores para su único hijo. Aprende a respetar cada tornillo, cada tuerca, decía. La gente nos confía su vida. Nuestras piezas están en sus coches. Jonathan recordaba lo orgulloso que se había sentido su padre de su primer contrato independiente. Había sido un pequeño contrato con un taller mecánico local, pero Henry guardaba una copia en una carpeta especial, la misma que contenía el primer pedido que había recibido su abuelo. Todos los días, al entrar en la fábrica, Jonathan sentía una responsabilidad especial. Todo lo que había allí había sido creado por el trabajo de su familia, desde el pequeño portal hasta las modernas líneas de producción. Los trabajadores le saludaban con respeto, pero sin servilismo. Muchos de ellos le recordaban de niño, cuando solía trabajar en los talleres después de la escuela. Los tiempos están cambiando, papá, le decía a menudo a su padre. Tenemos que evolucionar. Los tiempos siempre cambian, respondía Henry. Pero los principios permanecen. Honestidad, calidad, responsabilidad. Eso es lo que defiende nuestro negocio. Y Jonathan no podía discutirlo. Por mucho que quisiera modernizar la empresa, llevarla al siguiente nivel, sabía que su padre tenía razón. La reputación de Spencer Auto Parts se había forjado durante décadas y no podía arriesgarla. Por las tardes, de camino a casa de Melissa, pensaba a menudo en ello. El peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La confianza de un padre al que no podía defraudar. En las personas que trabajaban en su planta, muchas con familias enteras, de generación en generación. Quizá por eso le encantaban esos momentos de silencio en la oficina vacía cuando todos se habían ido. Podía estar junto a la ventana, mirando los talleres iluminados, y pensar en lo que le esperaba mañana a la empresa, en nuevos planes, proyectos, ideas, y en lo orgulloso que estaría el abuelo al ver en qué se había convertido su pequeño taller. Melissa colocó las fotos en la pared de su pequeño estudio. Cada foto era una historia diferente, un destino diferente. Aquí había una pareja de ancianos celebrando sus bodas de oro. Se miraban tan enamorados como hacía medio siglo. Recién casados en el parque. La novia revisa pensativa el ramo. El novio la admira furtivamente. Retrato de familia. 3 niños con sus padres, todos con jerseys idénticos, riéndose de algún chiste común. Suena el timbre de la puerta principal. Ha llegado otro cliente. Una mujer embarazada con un vestido ligero se sienta cautelosamente en el sofá y mira con interés las fotos de las paredes. He visto tu trabajo en Instagram, sonríe.
Me gustaron especialmente las sesiones familiares, tan vivas, reales. Melissa asintió. No le gustaban las tomas escenificadas, prefería captar emociones genuinas. Quizá por eso solían acudir a ella los mismos clientes. Primero una boda, luego un embarazo o los primeros pasos de un bebé. Por la noche, ordenando las imágenes, reflexiona sobre su trabajo. Cada día era testigo de la felicidad de otra persona, y eso nunca la aburría. Jonathan bromeaba a veces sobre su pasión. Eres la única fotógrafa que llora en las bodas de los demás. Sus propias fotos de boda estaban sobre la repisa de la chimenea, sencillos retratos en blanco y negro. Melissa recordaba aquel día con todo detalle, cómo le temblaban las manos al ponerse el anillo, cómo Jonathan susurró «Te quiero» en medio de la ceremonia, pensando que nadie lo oiría. Los fines de semana solían salir de la ciudad, Melissa con su cámara y Jonathan con una cesta de picnic. Se sentaban en alguna colina y hablaban de todo, del trabajo, de los planes de futuro, de la casa que construirían algún día. Una con grandes ventanas, soñaba Melissa, y con un jardín donde pudiéramos celebrar cenas familiares. Jonathan alentaba estos sueños. Le encantaba escuchar a su mujer planear su futuro hogar. ¿Dónde estaría el cuarto del bebé? ¿Dónde pondrían el piano? Hacía tiempo que Melissa quería volver a las clases de música. ¿Qué flores plantarían en el jardín? Su piso actual era pequeño pero acogedor. Melissa intentó convertirlo en un auténtico nido. Fotografías antiguas en las paredes, suaves plates en el sofá, flores siempre frescas en la mesa. Por las mañanas desayunaban en el balconcito, viendo cómo se despertaba la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestros fines de semana?, dijo Jonathan, abrazando a su mujer. El hecho de que no tenemos que apresurarnos por nada. Los días laborables se programaban por minutos. Jonathan se iba a la oficina por la mañana temprano, Melissa preparaba el estudio para una sesión fotográfica o salía a exteriores. Por la tarde, ella procesaba las fotos mientras su marido se ocupaba del papeleo. Pero incluso en esos días tan ajetreados encontraban tiempo para rituales comunes, cenar juntos, dar un paseo antes de acostarse, tomar una taza de té a la hora de dormir. A Melissa le encantaba observar a su marido cuando no estaba mirando, cómo fruncía el ceño cuando leía cartas de negocios, cómo se pasaba la mano por el pelo distraídamente cuando estaba pensando, cómo sonreía cuando contestaba a una llamada de su madre. Esas pequeñas cosas, esos momentos evasivos, eran la materia de la que estaban hechas sus vidas. A veces le hacía fotos a escondidas, durante el desayuno, en el coche, dormido en el sofá con un libro sobre el pecho. Jonathan fingía enfadarse, pero las guardaba en un álbum especial. Sus amigos solían decir que eran la pareja perfecta. Melissa solo se reía en respuesta. ¿Cómo iban a ser perfectos si él tiraba los calcetines por el piso y ella podía pasarse horas estudiando los ajustes de la cámara, olvidándose del tiempo? Pero quizá en esas pequeñas imperfecciones residía su felicidad. Se aceptaban tal como eran. Por las tardes, cuando terminaban de trabajar, les gustaba sentarse en silencio. Jonathan leía un libro, Melissa miraba fotos. A veces le enseñaba uno especialmente bueno y juntos inventaban historias sobre las personas que aparecían en las fotos. «Mira qué graciosa es esa niña, como tú en las fotos de tu infancia», decía Jonathan mientras miraba otro retrato familiar. Y empezaron a soñar de nuevo con el futuro, con sus hijos, con llevarlos al campo y organizar sesiones de fotos familiares. Hicieron planes para el verano, hablaron de dónde irían de vacaciones, discutieron sobre el color de las cortinas de la futura casa. Era su tiempo, su pequeño mundo, donde no había problemas ni preocupaciones. Solo ellos dos, una tarde tranquila y un sinfín de posibilidades por delante. Las comidas de los domingos en casa de los Spencer eran una tradición desde hacía mucho tiempo. Martha llevaba en la cocina desde por la mañana,
negándose a cualquier ayuda. Henry leía el periódico en el estudio, asomándose de vez en cuando para ver si habían llegado los niños. Melissa y Jonathan siempre llegaban a la una, minuto a minuto. Esta vez, Marta se había superado. El olor a pavo asado recorría toda la casa. En la mesa estaba la tarta de manzana típica de su abuela. Las servilletas estaban perfectamente planchadas y los cubiertos relucientes. «Mamá, prometiste no hacer un festín». Jonathan besó a su madre en la mejilla. «Solo queríamos sentarnos en familia». Marta se limitó a hacer un gesto de despreocupación. Para ella, cualquier comida familiar era una excusa para demostrar sus dotes culinarias. Melissa le entregó a su suegra una caja de pasteles de su pastelería favorita, aunque sabía que nadie los tocaría. Después de los pasteles de su madre, cualquier dulce comprado en la tienda parecía soso. En la mesa hablaban de negocios. Henry era así. No podía evitar hablar de trabajo incluso en su día libre. Jonathan hablaba de nuevos contratos, y su padre fruncía el ceño o asentía con aprobación. Marta y Melissa los miraban con sonrisas comprensivas. Hablar de negocios era parte integrante de las reuniones familiares. Después de cenar, los hombres solían retirarse al estudio, donde Henry tenía una colección de whiskies raros. Las mujeres se quedaban en el salón. Marta sacó viejos álbumes de fotos y mostró imágenes del pequeño Jonathan. Aquí estaba dando sus primeros pasos, agarrado al dedo de su padre. Y aquí estaba en su primer día de colegio, con un enorme maletín y una expresión seria en la cara. «Siempre ha sido así, decidido», me dice Marta mientras hojea las páginas. Cuando tenía 4 años, dijo que iba a ser como papá, director de una fábrica, y lo consiguió. Mientras tanto, en el estudio, Henry y Jonathan discutían el futuro de la empresa. El mayor de los Spencer no tenía prisa por ceder las riendas a su hijo, pero poco a poco iba dando un paso atrás. Jonathan comprendió que su padre solo quería asegurarse de que su empresa estaba en buenas manos. Por la noche, todos se reunieron en el jardín. Martha preparaba una cena ligera y Henry atizaba el fuego. Se sentaron en sillas de mimbre cubiertas de cuadros escoceses y hablaron de todo, de política y del tiempo, de nuevos vecinos y viejos conocidos, de planes para las vacaciones y sueños de nietos. A Melissa le encantaban estas veladas. Aquí, rodeada de su familia, se sentía realmente en casa. Hacía tiempo que Martha se había convertido en una segunda madre para ella, y Henry, a pesar de toda su severidad, trataba a su nuera con un cariño conmovedor. «¿Te gustaría quedarte esta noche?», preguntó Martha habitualmente cuando empezaba a oscurecer. «Tu habitación siempre está preparada». Pero normalmente se iban. Mañana era otro día de trabajo. Tenían que prepararse. Martha les preparaba las sobras de la tarta para llevárselas. Henry le daba una palmadita en el hombro a su hijo. Hasta el domingo siguiente. El viaje a casa duró unos 20 minutos. Condujeron en silencio, digiriendo las experiencias del día. Jonathan sostenía el volante con una mano y con la otra acariciaba la palma de la mano de su esposa. En esos momentos no necesitaban palabras, simplemente disfrutaban del acogedor silencio y de la presencia del otro. En casa les recibió el fresco del piso. Melissa encendió las luces. Jonathan ordenó las bolsas con los regalos de su madre. Prepararon té, se acomodaron en el sofá y volvieron a hablar, ahora de sus asuntos personales. «Tu madre tiene razón, ya es hora de que empecemos a pensar en tener hijos», dijo Melissa. Jonathan estaba de acuerdo, ambos querían una familia, pero por ahora tenían otros planes. Necesitaban salir adelante, comprar una casa, prever el futuro. Todo llegaría a su debido tiempo. A veces los fines de semana salían los 4. Paseos por el parque, teatro, cenas en restaurantes. A pesar de su apretada agenda, Henry siempre encontraba tiempo para esas salidas, y Martha brillaba de felicidad cuando se reunía toda la familia. Así era su vida, simple y llana, llena de pequeñas alegrías y grandes planes. No perseguían el lujo,
No aspiraban a una vida social. Les bastaban esas tranquilas veladas familiares, las conversaciones acogedoras y los cálidos abrazos de despedida. Ellie Jones acudió a la entrevista con un sencillo vestido negro que realzaba su esbelta figura. Llevaba el pelo largo y rubio recogido en una coleta y apenas se le veía el maquillaje. En el Departamento de Recursos Humanos se mostraba segura de sí misma, hablaba con naturalidad y causaba buena impresión, experiencia en una gran empresa, excelentes referencias, dominio de varios programas. Jonathan estaba revisando los currículos de los candidatos en su despacho cuando ella llamó a la puerta. Había venido a firmar los documentos. Levantó la vista y se quedó inmóvil. Había algo especial en ella, quizá la ligera media sonrisa o la mirada atenta de sus ojos verdes. «Siéntese, señorita Jones», le indicó la silla de visitas. «Tenemos que discutir algunos detalles». Ellie se movía con fluidez, con gracia. Los años de clases de baile estaban dejando huella. Se sentó con el pie sobre la pierna, y Jonathan se sorprendió a sí mismo trazando involuntariamente la línea de su rodilla con la mirada. «Trabajarás en la recepción», intentó sonar seco y serio. «El horario es de 9 a 6, con una hora para comer. Tus tareas incluirán». Ella escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Hizo preguntas precisas y concretas. Jonathan notó su profesionalidad. Nada de coquetería ni coqueteo, solo una actitud profesional. En su primer día de trabajo, Ellie llegó media hora antes. Rápidamente se acostumbró a su nuevo puesto, ordenó sus documentos y empezó a conocer a sus compañeros. Al final del día le parecía que llevaba toda la vida trabajando aquí. Jonathan pasaba a menudo por delante de su mesa, con papeles en la mano o de camino a una reunión. Ellie siempre estaba absorta en su trabajo, pero en cuanto él aparecía, levantaba la vista y sonreía, cortés pero afectuosamente. Poco a poco, él empezó a fijarse en los pequeños detalles. Cómo se mordía el labio cuando estaba concentrada, cómo se arreglaba un mechón de pelo suelto, cómo golpeaba la mesa con el lápiz, pensativa. Se sorprendió a sí mismo buscando una excusa para quedarse junto a su escritorio, para tener unas palabras con ella. «Señor Spencer, la imprenta le ha llamado». Entró en su despacho sin llamar. «Una cosa más. He preparado el informe que me pidió». Colocó la carpeta sobre el escritorio y se inclinó hacia él, mostrándole algo entre los papeles. Olía a un ligero perfume, algo floral, apenas perceptible. Jonathan sintió que se le cortaba la respiración. A la hora de comer, Ellie solía sentarse con las demás secretarias en la pequeña cafetería frente a la oficina. A veces Jonathan podía verla a través de la ventana, riendo y hablando, echándose el pelo hacia atrás. En esos momentos parecía muy joven y despreocupada. Un día la sorprendió de madrugada. Se había quedado hasta tarde para terminar un informe urgente. En el despacho vacío, iluminado solo por una lámpara de mesa, parecía especialmente frágil y conmovedora. «Se está haciendo tarde, señorita Jones», le dijo entonces. «¿Puedo llevarla a casa?» Ella negó con la cabeza, sonriendo. «Gracias, pero prefiero llamar a un taxi. No quiero ponérselo difícil». Jonathan se sorprendió decepcionado por su negativa. Cada vez pensaba más en ella, recordaba frases, gestos, miradas. Se sorprendió a sí mismo queriendo impresionarla. Empezó a elegir las corbatas con más cuidado, a ir al gimnasio más a menudo. En el trabajo, Ellie era impecable, educada con todo el mundo, pero mantenía las distancias, especialmente con los vendedores que intentaban ligar con ella. Sabía cómo frustrar con suavidad pero con firmeza cualquier intento de insinuación. Solo con Jonathan era un poco más abierta. Podía hacer un chiste, compartir una historia divertida, pedir consejo. Se dio cuenta de que su voz cambiaba cuando le hablaba, un poco más baja, más suave. La oficina empezó a murmurar. Estaba claro que la joven secretaria sentía algo por el jefe. Algunos se maravillaron de su valentía.
Todos sabían que Jonathan estaba casado. Otros admiraban su inteligencia. Su posición en la empresa Spencer prometía buenas perspectivas. El propio Jonathan intentó no hacer caso de los rumores. Se convencía de que no eran más que habladurías de oficina, pero todas las mañanas, al entrar en el edificio, lo primero que hacía era buscar la figura de Ellie detrás del mostrador de recepción. Ellie también parecía prestarle más atención, adivinando lo que quería, anticipándose a sus peticiones. Aprendió a hacer el café como a él le gustaba. Solo por su aspecto, sabía que había tenido un día duro, y con mucho tacto le protegía de llamadas y visitas innecesarias. Por las noches, cuando volvía a casa con Melissa, sentía una extraña irritación. Su mujer parecía demasiado inmersa en su trabajo, demasiado absorta en las historias de otras personas. Sus historias sobre sesiones fotográficas de bodas eran aburridas. Se sorprendió a sí mismo comparándola con Ellie, y la comparación no favorecía a su mujer. Un día, Ellie se quedó hasta tarde ayudándole con su informe trimestral. Estaban sentados uno al lado del otro, inclinados sobre los papeles, y de repente ella le tocó casualmente el brazo. Un simple roce, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Levantó la vista y se encontró con su mirada, larga y prometedora. Aquella noche había mentido a Melissa por primera vez. Le había dicho que llegaría tarde a una reunión. Llevó a Ellie a casa. Apenas hablaron en el coche, pero la tensión entre ellos se podía sentir físicamente. En su casa, ella se volvió hacia él. «Gracias por su ayuda, señor Spencer. Es usted un considerado líder». Había una sutil sorna en su voz. Salió del coche y él se quedó mirándola largo rato. Su esbelta figura en la penumbra, el contoneo de sus caderas, su andar seguro. Aquella noche apenas durmió. Se quedó mirando el techo y pensando en lo que estaba pasando. En los ojos verdes, en las caricias al azar, en las sonrisas cálidas. En que hacía mucho tiempo que no sentía tanta emoción, tanto deseo de gustar. A la mañana siguiente, Jonathan encontró una taza de café sobre su escritorio, tal como a él le gustaba. Ellie estaba de pie en la puerta, como si se hubiera entretenido accidentalmente con su papeleo. No dijo ni una palabra sobre la noche anterior, pero sonrió ligeramente con la comisura de los labios. A partir de ese día, sus interacciones cambiaron. Miradas especiales, caricias ocasionales, conversaciones suaves después del trabajo. Jonathan empezó a quedarse en la oficina cada vez más a menudo. Hablaba con Melissa de proyectos importantes, de problemas con proveedores, de reuniones interminables. Ellie tenía una manera de crear la ilusión de informalidad. Era como si ella dejara caer un bolígrafo junto a su escritorio, se agachara a recogerlo y él se quedara mirando la curva de su cuello, o le hacía una pregunta sobre el trabajo, inclinándose sobre su hombro tan cerca que él podía sentir el calor de su cuerpo. Su primer beso había sido en el ascensor. Volvían de una reunión tardía y, de repente, se apagaron las luces. En la oscuridad, sintió su aliento en la mejilla, sus suaves labios, el tacto de sus dedos en el cuello de la camisa. Cuando volvió la luz, ella ya estaba de pie contra la pared de enfrente, consultando despreocupadamente su teléfono. Jonathan empezaba a notar cómo estaba cambiando. Se volvía irritable en casa, se metía con las cosas más insignificantes. Melissa enarcaba las cejas sorprendida cuando él criticaba sus nuevas fotos o se quejaba de una mala cena. Intentaba hablar con él para entender lo que le pasaba, pero él lo desechaba como cansancio, mucho trabajo o mal humor. Ellie, en cambio, siempre le respondía con comprensión. Sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas, hacerle sentir especial. A su lado, Jonathan se sentía importante, exitoso, admirable. Sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Después del trabajo podían sentarse durante horas en un pequeño café al otro lado de la ciudad donde nadie los conocía. Ellie hablaba de sí misma,
de su infancia en una pequeña ciudad, de sus sueños de ser bailarina, de su fallido romance universitario. Jonathan empezó a hacerle regalos, al principio pequeños, luego cada vez más caros. Un perfume que ella había elogiado de pasada en el centro comercial, una delicada pulsera con una piedra verde a juego con sus ojos, un pañuelo de seda visto en el escaparate de una tienda. Ellie aceptaba los regalos con una gracia especial. No fingía avergonzarse, pero tampoco mostraba codicia. Sabía dar las gracias con una mirada, un ligero toque, una sonrisa apenas perceptible. En el trabajo eran muy reservados, no había indicios de una relación especial. Ellie era una secretaria modelo, Jonathan un jefe estricto. Pero cuando se quedaban solos, las máscaras desaparecían. Su primera intimidad real tuvo lugar en una habitación de hotel, cuando Jonathan mintió a su mujer sobre un viaje de negocios a otra ciudad. Ellie acudió a él por la noche, con un sencillo vestido negro y un pequeño bolso. No encendieron la luz del techo. Solo la luz nocturna proyectaba fantasiosas sombras en las paredes. A partir de entonces, sus encuentros se hicieron regulares. Jonathan les alquiló un pequeño piso en un barrio tranquilo. Ellie lo convirtió en un nido acogedor. Había velas, suaves cuadros escoceses y su café favorito en el armario. El dinero fluía como el agua. Restaurantes, regalos, pagos del piso. Jonathan empezó a sacar cada vez más dinero del presupuesto familiar, inventándose explicaciones para Melissa. Hablaba de la necesidad de gastos de representación, cenas de negocios importantes, inversiones empresariales. Ellie nunca pedía dinero directamente. Se le daban bien las indirectas. Una mirada a un escaparate caro, un comentario casual sobre una amiga cuyo amante le había comprado un coche. Jonathan se dio cuenta de que le estaban utilizando, pero no pudo evitarlo. Los rumores empezaron a circular por la oficina. Alguien los vio juntos en un restaurante, alguien se fijó en un gesto característico, cómo le corregía la corbata. Ellie se limitó a encogerse de hombros cuando sus compañeros intentaron sonsacarle detalles. Se le daba bien guardar secretos. Jonathan estaba cada vez menos en casa por las tardes. Se saltaba las cenas familiares en casa de sus padres, poniendo excusas. Melissa intentaba hablar con él, pero él le contestaba bruscamente. Mucho trabajo, clientes importantes, ya sabes cómo es. Ellie era cada vez más atrevida en sus deseos. Restaurantes caros, joyas, ropa de marca. Su apetito crecía. Sabía pedir cosas imposibles de rechazar. Jonathan se endeudó, pidió un préstamo. Su relación era como una obsesión, una mezcla de pasión, manipulación y uso mutuo. Jonathan se dio cuenta de que iba cuesta abajo, pero no podía parar. Ellie le dio algo que nunca había recibido de su mujer: admiración, adoración, una sensación de poder. En raros momentos de iluminación, se horrorizaba de en qué se había convertido su vida. Miraba a Melissa durmiendo y sentía un remordimiento de conciencia, pero entonces entraba en el despacho, veía la enigmática sonrisa de Ellie y todo volvía a empezar. La luz de la araña de cristal doraba la copa de vino. Ellie bebió un sorbo, dejó la copa a un lado y sonrió a Jonathan desde el otro lado del escritorio. Sus ojos verdes parecían más oscuros en la penumbra del restaurante. Eligió una mesa en un rincón, lo bastante apartada como para no llamar la atención, pero con una buena vista de la sala. Llevaba un vestido nuevo, la seda azul oscuro realzaba su figura y el escote de la espalda dejaba ver su bronceado uniforme. Jonathan captó algunas miradas masculinas interesadas mientras se dirigían a su mesa. Un sentimiento de posesividad se mezcló con el orgullo. Ella le había elegido, le pertenecía. El camarero trajo las ostras. Ellie había aprendido a entender el marisco y ahora elegía sin duda las mejores variedades. Se inclinó sobre el plato, goteó zumo de limón y Jonathan admiró el grácil movimiento de su muñeca. En ella brillaba una pulsera, un regalo de la semana pasada.
¿Sabes lo que estoy pensando? Se secó los labios con la servilleta. En la noche en que cenamos juntos por primera vez, ¿recuerdas aquella pequeña cafetería? Jonathan se acordó. Entonces habían pedido bocadillos y vino barato y charlado hasta la hora de cerrar. Ahora Eli prefería lugares más elegantes, restaurantes con estrellas Michelin en los que había que apuntarse con un mes de antelación. Entre aperitivo y aperitivo le tocó la mano. Hoy he visto un colgante tan bonito. En esa galería de joyas, ¿recuerdas? Con la esmeralda y los pequeños diamantes. Él asintió, claro que lo compraría. Cualquier cosa por ver esa mirada bajo sus largas pestañas, por sentir el tacto de sus dedos. No le importaba el dinero, vendería el coche y pediría otro préstamo. Después de cenar se dirigieron al piso de ella, el que había alquilado expresamente para las reuniones. Eli encendió velas y puso música suave. Sabía cómo crear una atmósfera especial, íntima, sensual. Jonathan sacó una cajita de terciopelo. No quiero esperar hasta mañana. Sus ojos brillaron cuando vio el colgante. Le dio la espalda, levantándole el pelo. Él sujetó la cadena, besó su cuello bajo el broche de oro. Eli buscó el espejo, admirando el juego de las piedras. «Me mimas», ronroneó, girando entre sus brazos. El dormitorio olía a su perfume, una costosa fragancia francesa, otro regalo de él. Desabrochó lentamente la cremallera del vestido, dejando que la tela se deslizara hasta sus pies. La nueva lencería de encaje, también regalo suyo, realzaba la perfección de su cuerpo. Jonathan la observó moverse en la penumbra con fluidez y sensualidad, como si estuviera bailando. La esmeralda del colgante brillaba a la luz de las velas, proyectando un resplandor verdoso sobre su piel. Eli le tendió la mano, desabrochándole los botones de la camisa. Más tarde, tumbados en la cama, le pasó el dedo por el pecho, hablando de una película. Jonathan escuchaba a medias, pensando en cómo explicaría a Melissa el siguiente derroche. ¿Debería inventar una historia sobre inversiones? ¿O sobre la necesidad de gastos de representación? Eli pareció leer sus pensamientos, se levantó sobre un codo y le miró a los ojos. ¿En qué estás pensando? Espero que no en el trabajo. Sabía cómo distraerle de pensamientos desagradables. Un beso, una caricia, una risa suave. Jonathan la acercó, enterró la cara en su pelo perfumado de flores. Con ella podía olvidarlo todo, las deudas, las mentiras, la culpa. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Pronto tendría que marcharse, pensar una nueva explicación para su mujer, encontrar dinero para el próximo regalo, planear la siguiente reunión. Pero por el momento podía quedarse en la penumbra, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración acompasada. Eli ya dormitaba, apoyando la cabeza en su hombro. Una esmeralda en un colgante brillaba sobre la mesilla de noche. Jonathan miró la joya y pensó en el hecho de que pronto tendría que vender el reloj, el que su padre le había regalado por su 30º cumpleaños. Pero, ¿importaba cuando ella estaba cerca? Melissa extendió los cheques y recibos sobre la mesa de la cocina. La factura de la luz había subido, el alquiler también, y ahora esta noticia de Jonathan. Intentó concentrarse en los números, pero las palabras de su marido resonaban en su cabeza. La empresa tiene graves problemas, había dicho anoche, mirando hacia algún lugar más allá de ella. Un cliente importante ha cancelado un contrato, los proveedores han subido los precios. Vamos a tener que apretarnos el cinturón. Había hablado de ello de forma tan convincente, de las dificultades temporales, de la necesidad de recortar gastos. Habló de las noches en vela con los informes, de intentar salvar la situación. Melissa había escuchado y asentido, siempre había creído a su marido. Ahora tachaba metódicamente la lista de la compra. Su queso favorito podía ser sustituido por otro más barato, una nueva lente de cámara tendría que ser descartada, y el vestido que había visto en la boutique tendría que esperar hasta tiempos mejores. En el trabajo empezó a recibir más encargos,
bodas, bautizos, eventos corporativos. Estaba agotada, pero se sentía feliz con cada cliente adicional. Jonathan no parecía darse cuenta de sus esfuerzos. Se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia y volvía a casa callado e irritado. En el supermercado, Melissa se quedaba mucho tiempo mirando las estanterías, comparando precios. Había aprendido a encontrar artículos rebajados, a elegir productos más baratos. Jonathan arrugaba la nariz cuando ella le servía un almuerzo sencillo, pero se callaba. Se lo había pedido para ahorrar dinero. Un día se encontró con Marta en la tienda y su suegra enarcó las cejas sorprendida por la pasta barata y las conservas que llevaba en la cesta. Melissa se sintió avergonzada y empezó a explicarle las dificultades temporales de la empresa. Marta escuchó con una expresión extraña en el rostro, pero no dijo nada. Por las tardes, cuando Jonathan volvía a llegar tarde al trabajo, se sentaba con una calculadora, intentando sacar algo de dinero para gastos imprevistos. Recortó su presupuesto para cosméticos, renunció a ir al gimnasio, dejó de comprar sus flores favoritas para la casa. En las cenas familiares en casa de su suegra, Melissa se sentía ahora incómoda con un vestido viejo, sin manicura, con un corte de pelo sencillo en lugar de su estilo habitual. Henry frunció el ceño al ver su rostro demacrado, pero no hizo ninguna pregunta. «¿Tal vez pueda ayudar?», preguntó Martha con cautela un día que estaban solos. «Si tienes problemas económicos», Melissa negó con la cabeza. Su marido no aprobaría una conversación así. Siempre decía que podía arreglársela solo, sin la ayuda de sus padres. El orgullo le impedía admitir sus dificultades incluso ante su padre. Los clientes empezaron a notar su cansancio. Ya no podía bromear tan fácilmente en el plató, sonreía menos, se apresuraba a terminar el trabajo. Pero no había a dónde ir. Cada dólar ganado importaba. En su piso, cada vez quedaban menos pequeñas cosas que crearan un ambiente acogedor: flores frescas, velas aromáticas, cojines nuevos en el sofá. Melissa ahorraba dinero en todo, incluidas sus propias necesidades. Solo intentaba mantener el nivel habitual para su marido. Le planchaba las camisas, le preparaba sus comidas favoritas, aunque con productos más baratos. Jonathan ya casi nunca cenaba en casa. Decía que trabajaba hasta tarde, intentando salvar la empresa. Llegaba a casa a medianoche oliendo a perfume caro, probablemente de sus socios, pensó Melissa. No hizo preguntas, temerosa de oír noticias de más problemas empresariales. Sus fines de semana juntos casi habían desaparecido. Él siempre estaba ocupado con asuntos urgentes, reuniones importantes, reuniones interminables. Melissa pasaba el tiempo en casa, intentando ahorrar dinero incluso en simples entretenimientos. Volvía a ver películas antiguas en lugar de ir al cine. Leía libros de la biblioteca en lugar de comprar otros nuevos. Aprendió a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, en un rayo de sol sobre la mesa de la cocina, en una taza de té barato, en una manta caliente por la noche. Se consoló pensando que era algo temporal, que todo mejoraría pronto. Jonathan es listo, sabrá hacer frente a los problemas de la empresa. Solo tenía que ser paciente, apoyarle, ser una buena esposa. Por la noche, despierta, pensaba en cómo había cambiado su vida. Recordaba los días sin preocupaciones de antes, salidas a restaurantes, compras espontáneas, pequeñas sorpresas el uno para el otro. Ahora todo parecía lejano e irreal, como imágenes de una película de extraterrestres. Quizá tengas razón. Añadamos más diálogos y escenas en directo. Mostremos un día en la vida de Melissa cuando decide buscar un trabajo extra. El despertador despertó a Melissa a las 6 de la mañana. Jonathan ni siquiera se movió. Volvió a entrar pasada la medianoche, oliendo a whisky y cansancio. Ella se deslizó silenciosamente fuera de la cama, intentando no molestarle. El viejo frigorífico zumbaba en la cocina. Melissa arrugó la nariz. Otro gasto, tarde o temprano, tendría que cambiarlo.
Encendió la tetera y abrió el portátil. Quizá hubiera nuevos encargos de fotos. ¿Trabajando ya? Jonathan apareció en la puerta, con el ceño fruncido. Revisando mis correos. Hoy llegas pronto. Reunión a las 9. Se sirvió un café y refunfuñó. ¿Qué clase es esta? Antes era mejor. Es el más barato. Melissa intentó hablar con calma. Tú fuiste quien dijo que ahorrásemos dinero. Jonathan se sacudió el hombro con irritación. Sí, pero no en todo. Estoy trabajando todo el día, intentando salvar la empresa. ¿No me merezco un café decente? Se marchó sin siquiera tocar su desayuno. Melissa miró los copos de avena cocidos. Solía prepararle una tortilla de salmón, pero ahora no podía permitírselo. El estudio estaba tranquilo. El primer cliente no llegaba hasta dentro de una hora. Estaba mirando páginas de trabajo cuando sonó el teléfono. Marta. Cariño, ¿no vas a venir hoy? Quiero enseñarte unos viejos álbumes de fotos. ¿Quizá restaurar algo? Melissa sabía que su suegra solo quería alimentarla y apoyarla, pero hoy tendría que cancelarse. Lo siento, Marta. Estoy ocupada. ¿Quizá este fin de semana? Claro, cariño. ¿Cómo van las cosas en el estudio? Bien. Melissa se mordió el labio. Escucha. ¿Sabes si alguien necesita un fotógrafo? ¿Para sesiones corporativas o retratos? La pausa al otro lado del cable persistió. Melissa, si necesitas dinero. No, no, está bien. Solo quiero ampliar mi cartera de clientes. Después de comer, entró Carol. Habían hecho juntas un curso de fotografía. Cuando vio a su amiga, silbó. Has adelgazado y tus ojos parecen cansados. ¿Qué te pasa? Melissa habló de los problemas de la empresa de Jonathan y de la necesidad de ahorrar dinero. Carol escuchaba, frunciendo cada vez más el ceño. Escucha, y necesitamos un editor de fotos a tiempo parcial en la revista. Procesar fotos, prepararlas para la impresión. ¿Te interesa? ¿Cómo es el horario? Por la tarde, de 6 a 10. No pagan mucho, pero es fijo. Melissa se lo pensó un momento. 4 horas después de su trabajo diurno era duro, claro, pero no tenía muchas opciones. Por la noche intentó hablar con Jonathan. Cariño, quizá debería buscar un trabajo extra. He echado el ojo a un trabajo como editora de fotos. Justo lo que necesitas, la interrumpió. Mi mujer trabajará de noche como la última. Jonathan. Lo siento, se frotó el puente de la nariz. Solo estoy cansado. No empieces, ¿vale? Puedo encargarme de todo. Por la noche, despierta, Melissa tomó su decisión. Por la mañana, llamó a Carol. Sobre ese trabajo, ¿todavía está disponible? Así empezaron sus largos días, fotografiando de la mañana a la noche y procesando las fotos para la revista. Volvía a casa a medianoche, agotada. Jonathan apenas notó el cambio, ya que casi nunca estaba en casa por la noche. «Te estás estancando», le dijo Carol, viendo cómo su amiga se quedaba dormida frente al ordenador. «No pasa nada, me las arreglaré», se obligó Melissa a sonreír. «Es solo temporal, hasta que Jonathan ponga las cosas en marcha». En la redacción la apreciaban. Estaba atenta a los detalles, nunca rechazaba un trabajo extra. Poco a poco empezaron a confiarle encargos más complejos. A veces incluso le pedían que hiciera reportajes fotográficos. «Tienes talento», le dijo el redactor jefe. «¿Por qué no te unes a nosotros a tiempo completo?» Pero Melissa negó con la cabeza. No podía dejar su estudio. Los clientes estaban acostumbrados a ella, le confiaban sus grandes momentos, y los reportajes de boda le reportaban buenos ingresos. Ya casi no veía a Jonathan. Él se iba temprano por la mañana y ella volvía tarde por la noche. Los fines de semana, ella procesaba las fotos, él se perdía en reuniones de trabajo. Sus conversaciones se limitaban a hablar de facturas y gastos. Las luces estaban encendidas hasta tarde en la redacción de la revista. Melissa estaba sentada frente al ordenador, procesando otra serie de fotos. Le lloraban los ojos de cansancio, pero tenía que terminar. Mañana era el plazo de entrega del número.
Hola, ¿sigues aquí? Carol apareció en la puerta con 2 tazas de café. ¿Sigues trabajando duro? Tengo que terminar, aceptó Melissa agradecida. No queda mucho por hacer. ¿Sabes qué? Tengo una botella de vino y una pizza. ¿Qué tal si tenemos una noche de chicas? En ese momento sonó el teléfono. Jonathan. Cariño, llego tarde esta noche. Importante reunión de inversores. ¿Otra vez? Melissa trató de mantener la voz firme. Vale, yo también me quedaré hasta tarde en la redacción. Mientras tanto, Jonathan estaba sentado en el restaurante con Ellie. Estaba especialmente guapa esta noche, con un vestido nuevo de un diseñador famoso y pendientes de diamantes en las orejas. ¿Te gusta el vino? Le sirvió un tinto caro en la copa. He pedido especialmente tu favorito. Ellie sonrió, arreglándose un mechón despeinado. Me conoces muy bien. ¿Qué hay de postre? Sorpresa. Sacó una cajita. Dentro brillaba un collar con zafiros. En la redacción, Melissa había aceptado una despedida de soltera improvisada después de todo. Ella y Carol se instalaron en el suelo, esparciendo pizza sobre revistas viejas. Escucha, ¿qué pasa con la empresa de Jonathan? ¿Sigue en crisis? Carol sirvió vino en vasos de plástico. No lo sé. Melissa se encogió de hombros. Apenas habla de ello. Solo me dice que ahorre dinero. En el restaurante, Ellie se probó un collar, admirando su reflejo en el espejo. Jonathan la observó con una sonrisa. Le gustaba hacerle regalos, ver el deleite en sus ojos. «Vamos a mi casa». Le tocó el brazo juguetonamente. Abrimos champán, escuchamos música. En la redacción, Carol hojeaba el último número de una revista de la competencia. Mira qué flojas son sus fotos. Las tuyas son 100 veces mejores. Melissa sonrió agradecida. Después de la segunda copa de vino, el cansancio había remitido un poco, pero su cabeza seguía zumbando por el estrés de las últimas semanas. A veces pienso que debería dejarlo todo, volver solo al rodaje de la boda. De ninguna manera. Tienes mucho talento. Ya verás, las cosas mejorarán pronto. Sonaba música suave en el piso de Ellie. Bailó para Jonathan, moviéndose con gracia en la penumbra. Los zafiros de su collar brillaban a la luz de las velas. «Eres el hombre más generoso que conozco», murmuró, sentándose en su regazo. Mientras tanto, Melissa recogía sus cosas en la redacción. Mañana por la mañana filmaba la boda, luego procesaba las fotos para la revista, luego... «¿Tal vez podría llevarte?», Carol sugirió. «No, gracias. Caminaré. Necesito despejarme». La ciudad nocturna la recibió con una brisa fresca y las calles vacías. Melissa caminó despacio mirando los escaparates. En uno de ellos había un par de maniquíes con trajes caros. Recordó cómo Jonathan y ella solían ir de compras juntos, eligiendo regalos el uno para el otro. En el piso de Ellie, Jonathan la miraba dormir con el pelo rubio esparcido por la almohada. Un collar de zafiros brillaba en la mesilla de noche. Mañana tendría que inventarle otra historia a su mujer para explicar la falta de dinero en la cuenta. Melissa llegó a casa pasada la medianoche. El piso estaba oscuro y vacío. Desembaló mecánicamente su bolsa con el equipo fotográfico, puso las pilas a cargar. Mañana sería un día largo. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Jonathan. «Reunión importante con inversores. No me esperes despierta. Besos». Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Luego sacó el portátil. Tenía que preparar facturas para los clientes, revisar el correo, programar el rodaje de la semana siguiente. A las 3 de la madrugada la despertó el ruido de la puerta al abrirse. Jonathan había vuelto. Olía a perfume caro y a whisky. Melissa fingió dormir. No tenía fuerzas para hablar. Por la mañana se levantó a las 6. Tenía que prepararse para la sesión de fotos de la boda. Jonathan ni siquiera se había movido mientras ella se preparaba. En la cocina, revisó el presupuesto familiar. De nuevo faltaba dinero para el resto del mes. Nada.
pensó mientras preparaba café instantáneo. Un par de bodas más, unos cuantos turnos más en la redacción. Nos las arreglaremos. Melissa llegó a la sesión en el restaurante Azure Coast 1 hora antes de la hora acordada. Siempre prefería comprobar el lugar de antemano para elegir los mejores ángulos. El administrador la llevó al salón de banquetes, donde estaban preparando el aniversario de unos empresarios. Mientras preparaba el equipo de iluminación, oyó unas risas familiares en la sala principal. El corazón le dio un vuelco. Era una risa que había reconocido 1000 veces. ¿Jonathan? ¿Jonathan? En plena jornada laboral, cuando debería estar en una reunión importante, Melissa se asomó con cautela por detrás de una columna. En el rincón más alejado de la sala, en una mesa junto a la ventana, estaba sentado su marido. Frente a él había una joven rubia con un vestido exquisito. Se inclinó coquetamente hacia Jonathan, mostrando un profundo escote adornado con un collar de zafiros. Sus manos actuaron en automático cuando Melissa sacó su cámara y enfocó. En el visor, vio cómo Jonathan tocaba suavemente la mano de la rubia mientras ésta jugaba con el colgante que llevaba al cuello. «Cariño, eres tan generoso». Le llegaron retazos de conversación. Ese collar, los pendientes, el piso. Melissa sintió que se le entumecían los dedos. ¿El piso? La misma razón por la que ella y Jonathan no pueden permitirse un frigorífico nuevo. Encendió la grabadora de su teléfono y se acercó lentamente a la mesa, filmando a medida que avanzaba. Los clics del obturador quedaron ahogados por el bullicio del restaurante. Jonathan estaba tan absorto en su compañera que no se dio cuenta de nada a su alrededor. ¿Tu mujer sigue creyendo en los problemas de empresa? La rubia enrolló juguetonamente un rizo alrededor de su dedo. Jonathan sonrió. Melissa es demasiado ingenua. Tiene 2 trabajos, ahorra dinero en todo. Y yo solo... ¿En serio? La voz de Melissa sonó inesperadamente fuerte. Cuéntame más, cariño. Es muy interesante oírlo. Se detuvo junto a su mesa con la cámara en ristre. Jonathan se puso blanco y su compañera tragó aire con la boca en señal de confusión. Melissa, ¿puedo explicarlo? Claro que puedes. Se sentó tranquilamente a su mesa. Adelante, explícate. Tengo la grabadora encendida para no perderme nada. La chica rubia hizo ademán de levantarse, pero Melissa la detuvo con la mirada. Y usted, señorita, quédese. Me interesa mucho saber cuánto costó ese collar. Después de todo, me pasé al champú económico para que mi marido pudiera salvar la empresa de la quiebra. Jonathan intentó cogerle la mano. Cariño, no es lo que piensas. No, es exactamente lo que pienso. Melissa colocó cuidadosamente su anillo de boda sobre la mesa. Iba a venderlo, ¿no? Creía que necesitabas el dinero para el negocio. Se levantó, sorprendentemente tranquila. No te preocupes, no haré una escena. Solo quiero que sepas que estas fotos y las cintas se las daré a tus padres, que decidan si eres digno de dirigir la empresa familiar. Un destello de miedo brilló en los ojos de Jonathan. Melissa, espera. ¿Sabes qué es lo gracioso? Se giró en el umbral de la puerta. He venido aquí a trabajar, después de todo. Tengo una sesión de aniversario en 1 hora. Lo siento, pero vas a tener que buscar otro sitio para tu cita. Estaré aquí hasta la noche. Salió y respiró hondo. Le temblaban las manos, pero la cámara había guardado todo el material. Sacó su teléfono. La grabadora seguía escribiendo. «Carol, ¿te importaría sustituirme en el rodaje de hoy?» «No, estoy bien. Es que tengo que ir a casa de los padres de mi marido. Tengo algo que necesitan ver». El camino de entrada a la casa de los Spencer serpenteaba entre árboles otoñales. Melissa conducía en piloto automático, con los dedos crispados en el volante. La sangre le latía con fuerza en las sienes y la imagen del restaurante seguía en su mente, la sonrisa de suficiencia en la cara de Jonathan, el collar de zafiros alrededor del cuello de su amante, el vino sin terminar en las copas.
Marta abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Melissa no tenía cara, pálida, con el labio mordido y los ojos oscurecidos. ¿Está Henry en casa? La voz sonaba ronca. Tenemos que hablar, todos juntos. El estudio olía a cuero y madera. Un reloj antiguo en la pared marcaba la hora. Henry se apartó de los papeles y frunció el ceño al ver a su cuñada. ¿Melissa? ¿Es algo con Jonathan? Sí, sacó un portátil con manos temblorosas. Echa un vistazo, por favor. Estas son las fotos de hoy. Marta se colocó a espaldas de su marido, con la cara congelada cuando vieron la primera foto. En ella, Jonathan sonreía a su compañera, la misma sonrisa, con la comisura de los labios levantada, que solía guardar para Melissa. En la segunda aparecía él tocándole suavemente la mano. En la tercera, observaba con adoración cómo la rubia jugaba con un collar de zafiros. Ellie Jones, dijo Melissa en voz baja, su secretaria, le alquiló un piso y le compra joyas, y me dijo que la empresa estaba al borde de la quiebra. Marta se llevó la mano a la boca. Henry se puso morado pero permaneció en silencio, hojeando las fotografías. Un rayo de sol caía sobre su pelo gris, y con esa luz se notaba especialmente cómo le temblaban los dedos. Aquí hay una grabación de audio. Melissa encendió la grabadora. La voz de Ellie llenó el despacho. ¿Su mujer sigue creyendo en los problemas de la empresa? La risa de Jonathan cortó el silencio. Melissa es demasiado ingenua. Tiene 2 trabajos, ahorra dinero en todo. Henry se levantó bruscamente. La silla crujió sobre el parqué. Se acercó a la ventana, más allá de la cual podía ver los edificios de la fábrica, obra de 3 generaciones de la familia. Hijo de puta. Su voz temblaba de rabia contenida. Tenía 2 trabajos. Melissa apretó los reposabrazos de su silla. Conté cada céntimo. Cambié a los comestibles más baratos. ¿Y él? Criamos a un canalla. Marta se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje. Perdónanos, niña. Deberíamos habernos dado cuenta. No. Melissa sacudió la cabeza. Engañó a todo el mundo. Solo quiero que sepas la verdad. De ti depende decidir qué hacer a continuación. Henry se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. No se va a quedar con la empresa. Llamaré al consejo de administración, hoy mismo. Y tú, cariño. Marta bajó al brazo de la silla de Melissa. ¿Te quedarás con nosotros? ¿Podemos...? No. Melissa se desenredó suavemente. Tengo que volver. Tengo el turno de tarde en la redacción. ¿Qué turno? Marta estaba indignada. Después de todo esto, no puedo defraudar a la gente. Melissa sonrió débilmente. Además, el trabajo te ayuda a no pensar. Henry le puso una mano pesada en el hombro. Lo arreglaremos, te lo prometo. Cuando Melissa se marchó, Marta la miró largamente a través de la ventana del salón. Las hojas caídas se arremolinaban en el aire. El cielo fruncía el ceño, prometiendo lluvia. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó a su marido. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Henry sacó de la estantería una vieja fotografía suya y de su padre junto a la puerta del taller. Proteger lo que 3 generaciones de nuestra familia han estado construyendo. El teléfono sonó en la recepción de Spencer Auto Parts, pero Ellie estaba demasiado absorta en su manicura. El collar de zafiros, el que Jonathan le había regalado, brillaba a la luz del sol matutino. El escándalo del restaurante no le preocupaba demasiado. Al fin y al cabo, ella tenía sus propios planes para el futuro. Las puertas de cristal se abrieron, dejando entrar a Henry y Martha Spencer. Ellie sonrió como de costumbre, pero la sonrisa se le congeló en los labios. Algo en las caras de los Spencer mayores la ponía tensa. Señorita Jones, la voz de Martha, habitualmente suave, sonó acerada. ¿Le importaría explicarme de dónde ha sacado esa joya? Ellie tocó distraídamente el collar. Fue un regalo personal de Jonathan. ¿Tenía derecho a traicionar a su esposa? Marta se acercó a la mesa.
Tenía derecho a mentirle sobre problemas económicos mientras gastaba dinero en ti. En ese momento, Jonathan salió del ascensor. Al ver a sus padres, se quedó paralizado a medio paso. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué hacéis aquí?» En el estudio, Henry señaló la puerta. Ahora. Martha se quedó con Ellie. Intentaba mantener la compostura, pero los dedos que jugueteaban con su collar delataban su nerviosismo. «Sabe, señorita Jones», Martha se sentó en el borde de la mesa. «Siempre me he enorgullecido de que nuestra empresa emplee a gente decente. Eso es más importante que cualquier beneficio. Señora Spencer, déjeme explicarle». ¿Explicar qué? ¿Cómo destruyó una familia? ¿Cómo te reíste de una mujer que tenía 2 trabajos mientras tú disfrutabas de restaurantes caros? En el estudio, Henry hablaba con su hijo. Su voz, normalmente reservada, retumbó tan fuerte que pudo oírse a través de la puerta. «Has deshonrado el nombre de Spencer, una empresa que han construido 3 generaciones. Papá, esta es mi vida privada». «¿Privada?», Henry sonrió. «Y Melissa, ella también forma parte de tu vida personal. La mujer que te creyó, te apoyó, ahorró cada céntimo». En la sala de espera, Ellie empezó a hacer la maleta. Le temblaban las manos mientras guardaba el maquillaje en el bolso. «Espero que hayas encontrado lo que buscabas». Martha la observó vaciar los cajones del escritorio. «Regalos caros, estatus, entretenimiento. ¿Mereció la pena?» «No lo entiendes». Ellie levantó la cabeza. «Jonathan y yo nos queremos. Él quería...» ¿Amarse? Martha negó con la cabeza. «No, cariño. Ama su dinero y su posición. Y él no es más que un mocoso mimado que se cree con derecho a todo». Jonathan salió del estudio, pálido y con gotas de sudor en la frente. Henry apareció a continuación, con unos papeles en la mano. «Ya no eres director», su voz sonaba cansada. «Y tampoco miembro del consejo. Puedes quedarte con tu parte, sigue siendo un regalo mío. Pero ya no tienes nada que hacer en la empresa». Ellie se sacudió hacia Jonathan, pero él ni siquiera miró en su dirección. En silencio, se dirigió al ascensor, encorvando los hombros. «¿Y usted, señorita Jones?» Martha se levantó de la mesa. «Puede quedarse con el collar, considérelo una compensación por su tiempo, pero la quiero fuera de aquí en 5 minutos». Se hizo el silencio en la recepción. Ellie, aún incrédula ante lo que estaba ocurriendo, se quedó inmóvil en su escritorio. Martha esperó pacientemente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Necesito recoger algunos objetos personales». «Ya has cogido suficientes», replicó Martha. «Vete, y reza para que Melissa no decida hacer pública esta historia». Cuando Ellie por fin se fue, Martha se hundió en una silla. Henry se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Y ahora qué?» «Ahora reconstruimos lo que casi destruyeron», miró la foto de su padre en la pared. «Empezaremos con Melissa». El estudio estaba en penumbra. Melissa estaba ordenando viejas fotografías, su boda, las vacaciones familiares, las vacaciones en la costa. Aquellas fotos ya no le causaban dolor, solo una ligera tristeza. Había pasado un mes desde aquel día en el restaurante y le parecía toda una vida. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Martha y Henry estaban en el umbral, desacostumbradamente solemnes, con unos papeles en las manos. «¿Puedo pasar?» Martha besó a su cuñada en la mejilla. «Tenemos que hablar». Todavía había cajas con las pertenencias de Jonathan en el salón. Solo se había llevado lo imprescindible, el resto aguardaba su destino. Melissa sirvió el té y se sentó en la silla frente a los suegros. «¿Ha finalizado el divorcio?» Henry se sacó las gafas. «Sí, hoy he recibido los papeles». Melissa señaló con la cabeza el sobre que había sobre la mesa. «Jonathan no se opuso a mis condiciones». «Claro que se opuso», refunfuñó Henry. «Después de todo lo que ha hecho». Martha puso la mano en el codo de su marido, deteniéndolo.
Hemos venido a hablar de otra cosa, sobre la empresa. Melissa levantó las cejas sorprendida. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La empresa es tu negocio familiar. Exacto. Henry extendió los papeles sobre la mesa. Tú también eres parte de la familia. Lo eras, y te quedarás si quieres. Queremos darte la parte de Jonathan, se adelantó Marta. Eres inteligente, responsable. La empresa necesita gente así. Melissa miró confusa los papeles. Pero yo no entiendo nada de fabricación. Pero sí entiendes de personas, sonrió Henry. Y sabes llevar un negocio. Tu estudio de fotografía va bien. Ya aprenderás el resto. Piénsalo. Marta le apretó la mano. No son solo acciones, es confianza, la nuestra y la de todos en la empresa. Melissa se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia otoñal crujía tras el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. Recordó la primera vez que llegó a casa de los Spencer, asustada, insegura. Cómo Marta la había abrazado entonces, la había llamado hija. Cómo Henry le había enseñado fotos antiguas de la fábrica, hablando con orgullo de cada tienda. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Henry recogió los papeles. Te dejaremos los papeles a ti. Estúdialos, consulta a un abogado. Mientras se marchaban, Marta se quedó en la puerta. Sabes, siempre quise tener una hija, y la tengo, a ti. Decidas lo que decidas, eso no va a cambiar. Melissa permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo el coche se disolvía en la penumbra lluviosa. Luego volvió al escritorio donde estaban los papeles. Divorcio, acciones, una nueva vida. En una caja de fotos antiguas encontró la primera instantánea, la boda en la que se conocieron. Ella detrás de la cámara, él un invitado cualquiera dándole una cinta del pelo. ¿Quién lo hubiera dicho entonces? El teléfono tintineó con un mensaje. Carol le recordaba la sesión de mañana. Melissa sonrió. El trabajo siempre la salvaba. Quizá había llegado el momento de probar algo nuevo. Se sentó en su escritorio y se llevó los papeles a un lado. Después de todo, un fotógrafo debe ser capaz de ver con perspectiva. Y su perspectiva, al parecer, empezaba a aclararse. Al otro lado de la ventana, la lluvia amainaba lentamente, revelando un cielo estrellado. Melissa encendió la lámpara del escritorio y empezó a leer.